gente, hoy vengo a hablaros de la peor técnica, habilidad o poder de cada shonen o anime de peleas. ¿Podríamos decir que esto es un spin-off de la saga de mejores técnicas? Pues sí, pero creo que puede estar gracioso y además intentaremos buscarle utilidades a estas técnicas que la serie no pensó. En el caso de lo que se pueda, que hay algunas que no tienen ninguna, literalmente. Pero vayamos al grano. Desde el rayo burbuja más débil de la historia hasta el poder que intenta acabar con tu vida. ¡Vamos allá! Número 5. El Queer Babel de Babelgear de Boku no Hero Academia. Como tal, hay peores queers en la serie, pero son de personajes tan de fondo que ni tienen nombre, así que no los voy a valorar. Literalmente hay un pavo que tiene ojos de caracol, solo diré eso. Pero, ¿qué le permite hacer este queer a Babelgear? Bueno, aparte de tener la piel azul y llevar el escote al revés, su queer es básicamente el rayo burbuja de Pokémon, pero mucho peor, ya que el rayo burbuja de Pokémon tenía 65 de potencia y tenía una pequeña posibilidad de reducir la velocidad, lo cual en Pokémon no está nada mal, pero esta ni eso, ni son potentes ni siquiera rápidas. No sé si de pequeño habrás jugado a hacer burbujas de jabón, y si alguna vez se te han metido en los ojos. Sí, sin duda es cuesta de bastante, y si eras pequeñito seguramente habrás gritado mami. Pues básicamente es lo que puede hacer esta tía. De manera canónica lo hace durante una pelea, básicamente lanza burbujas, se le mete en el ojo al enemigo y esto le escuece y le molesta. También te digo, hay que ser retrasado para comerte esta burbuja. Además, técnicamente tiene un pequeño plus, y es que puede controlar los olores que tiene la burbuja, haciéndolos buenos o malos. Vamos, que es básicamente una especie de colonia portátil o un desodorante, y en peleas supongo que un mal olor puede llegar a molestar un poquito. No creo que mucho, porque teniendo en cuenta que en una pelea la adrenalina te tiene que ir a 1000, ni te darás cuenta a primer momento. Así que sin duda es un queer bastante horrible. Aparte de tener la piel azul y que la gente sea racista contigo, no le veo mucha utilidad. Y mira que en Boku no Hero hay queers malos, pero al menos hasta Mineta sirve como pegamento industrial. Por lo menos tiene eso. Esta tía, ni eso. La única utilidad que se me ha ocurrido extra es que los olores fueron una especie de código secreto. Por ejemplo, si enviara burbujas a un compañero con un olor malo, como a pescado podrido, esto significará que hacen falta refuerzos. Y una burbuja con un olor bueno, un olor a rosa, significará que han despejado el camino, por aquí se puede ir a completar el objetivo de la misión en, por ejemplo, una misión de infiltración o de rescate. Ya está, es la única utilidad que se me ocurre, una especie de código secreto pero a base de olores. Es la única que se me ocurre, porque poco más, siendo sincero. Si se os ocurre alguna, dejármelo en los comentarios, pero no hay mucho más. Pero no es de lo peor del top. Pasemos al número 4. Número 4. La fruta Jacket de One Piece. Y literalmente el poder es como dice el nombre. El usuario se convierte en una chaqueta y por lo tanto no vale para nada si estás tú solo. Simplemente serás una chaqueta fea y bastante bizarra. Quiero decir, técnicamente eres una chaqueta de piel humana que además puede hablar y sentir las cosas. Sí, esto tiene que ser una especie de fetiche, pero ¿tiene algún uso? La respuesta es que sí. Si otra persona la decide usar, tú técnicamente pasarías a controlarle el cuerpo. Es decir, eres una especie de parásito, pero conservarías la fuerza y la resistencia del cuerpo que está usando tu chaqueta, pero tú lo controlarías. De hecho, de manera canónica en One Piece esto es lo que vemos. La utilizan dos hermanos, siendo Kelly Fang el usuario de la fruta, un tío que sí que sabe pelear pero tiene un cuerpo bastante débil y pequeño, y su hermano Bobby, que es el que se lo pone como chaqueta, un tío bastante grande pero algo torpe, pero cuando Kelly pasa a controlarlo, básicamente es un tío bastante grande, con bastante fuerza y resistencia, y que además sabe utilizar artes marciales. Hasta ahí no suena mal, pero claro, depende de un factor externo para ser útil, y que además tú sepas luchar, y que el factor externo, es decir, el cuerpo que vas a controlar, sea alguien grande y fuerte, porque si al final es un tío más o menos de tu tamaño o de tu fuerza, no valdrá para nada. Mira que en One Piece hay frutas inútiles en combate, como puede ser la de Kinemon o Bone Clay, pero por lo menos fuera de combate son útiles. Incluso frutas que son de combate, que a lo mejor no son muy buenas, si las utilizas bien, como la de Baki, pueden llegar a ser útiles. Pero en este caso necesitas tantas circunstancias correctas para que sea algo útil que no te vale la pena. Simplemente te vale la pena más que nada saber luchar, tener un poco de haki, mucho más que utilizar esta fruta. Literalmente es un despropósito de fruta que, siendo sinceros, te vale más la habilidad de poderla dar que utilizar esta fruta. Y la verdad es que me cuesta pensar en alguna utilidad extra, porque dirás, no, controlas al presidente de un país y tienes mucho poder, pero es que se nota visualmente, tú eres el que está por encima, así que la gente lo va a notar. Es verdad que puede controlar animales, y en el universo de One Piece hay animales poderosos, pero ¿cómo vas a hacer que el animal se coloque la chaqueta? Se lo tiene que pasar, es casi como que la otra persona tiene que aceptar. Así que más allá de lo que muestran en el manga de una unión entre hermanos, siendo sinceros, no le veo ninguna otra utilidad. No hay ninguna más. Supongo que cubrir el fetiche raro de algún millonario que te pague. Más allá de eso, no hay ninguna. Pero pasemos al número 3, a nuestro querido Papi Ball. Número 3, Sissin no Ken de Tenzin Han. Es bastante gracioso porque en la parte 1 de mejores técnicas puse el Tayoki
Shoryuken como la mejor técnica de Dragon Ball, la cual es una técnica insignia de Tenshinhan. Para más contexto, te vas a verlo. ¿Pero por qué considero a esta una mala técnica? Bueno, básicamente lo que hace esta técnica es que Tenshinhan se duplica, sacando varias copias de sí mismo, un total de 3 más la original, es decir, pasarían a haber 4 Tenshinhan. Es una técnica que, por ejemplo, la vemos ser usada contra Goku en el torneo 23 de artes marciales, y aunque a primera sorprenda a Goku un poquito, una vez pasa el primer momento, esa técnica no valió para nada y Goku acabó papeándose a las copias bastante fácil, ya que posee una gran debilidad, y es que el poder se divide entre las copias, en este caso repartiendo el poder entre 4, y eso es un gran pero, y enorme. Quizá en otro universo no sería tan mala técnica, porque podría superar a tu enemigo a nivel de números, atacándole por todos los lados a la vez, pero en Dragon Ball hay algo que debemos tener muy claro, y es que la cantidad no importa, lo que importa es la calidad, ya que por mucho que pongas a gente que tiene 1000 de ki, por ejemplo, no podrán hacer nada contra un tío que tenga 100.000, ya que la diferencia será abismal. Pues aquí es básicamente lo que pasa: al dividir tu poder, tu rival simplemente podrá destrozar las copias una por una, ya que será más rápido y más fuerte que tú. El único rol que le veo útil a esta técnica es como una especie de rol support, pelea grupal, apoyando a tus aliados, y que de esa manera peleas que eran un 1 versus 1 pasen a ser un 2 contra 1, aunque tú como un rol de support totalmente. Es la única utilidad que le veo, y aún así no valdría para mucho. Y mira que en Dragon Ball hay técnicas que son básicamente la automatación, pero al menos te dan una gran potencia de ataque, entre comillas, porque normalmente esa técnica lo utiliza un personaje desesperado contra un personaje muy fuerte, pero técnicamente la técnica no es mala, sino que el usuario es débil en comparación al menos. Así que sin duda, la peor técnica de Dragon Ball. Cualquier cosa que te nerfee de esta manera no vale la pena. Pensándolo bien, sí que le veo una utilidad al menos fuera de combate, que sería tener varios trabajos a la vez. Sí, sería algo cansino, pero te podrías jubilar más o menos joven, ahorrar mucho dinero y retirarte a un país más o menos tranquilo donde vivas bien con menos dinero. Ojo, no es mala jugada esa, más o menos está bastante bien. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Antes de seguir viendo el vídeo, ya sabes, vete abajito, comparte y dale like, comenta qué te está pareciendo y dime qué tops te gustarían ver, pero sobre todo, qué versus te gustaría ver, que hace tiempo que no analizamos un versus en el canal y estaría bastante bien. Ahora sí que sí, sigue con el vídeo. Número 2. La carne explosiva de Iori Hasenoki de Jujutsu Kaisen. Probablemente no recuerdes a este personaje, es bastante pero básicamente es uno de los hechiceros del pasado que fue reencarnado por Kenjaku para el juego de la matanza. Pero esto no es lo importante, venimos a hablar de su poder. El nombre otra vez la describe bastante bien. Iori básicamente puede arrancarse partes de su cuerpo como ojos o dientes y usarlos como si fueran explosivos. Básicamente es un lanzagranadas viviente. Sí, es una técnica bizarra y bastante asquerosa. Tienes que hacerte daño a ti mismo para intentar dañar a tu rival con explosiones que personalmente no veo muy potentes. No se diferenciarán demasiado de una granada, al menos a nivel visual. Supongo que tendrá mayor potencia, pero el área de efecto no es muy grande. Y ojo, en su caso tiene bastante suerte, porque es un experto de la técnica maldita inversa. De esa manera se recupera muy rápido, dándole una mayor cantidad de munición, por así llamarlo, aunque sean tus ojos la munición, pero obviamente esto no es óptimo, ya que estás consumiendo una cantidad absurda de energía maldita simplemente para hacer explosiones no muy grandes. Es más, el propio Takaba se lo estaba preparando y eso que no se enteraba muy bien de la película. Es una técnica muy horrible y podría ser peor, porque si no tuviera la técnica maldita inversa, pues si te arrancas un ojo te quedas medio ciego, como te arranques los dos te quedas ciego, como te arranques los dientes pues tendrás que alimentarte a base de sopa, y siempre que lo vemos es con ojos o dientes. Creo que no se aplica con el pelo, al menos no parece serlo. A lo mejor una gran cantidad de pelo podría llegar a hacer algo, pero no lo parece, así que aún es peor. Siendo sinceros, es el peor poder de Jujutsu Kaisen con diferencia. Te tienes que dañar a ti mismo para intentar hacer algo contra el rival y reza para no fallar, porque si no habrás perdido un ojo para nada. La única utilidad que se me ocurría es de película barata, es que te conviertes en un chef muy famoso, pero que en realidad sea una tapadera, que tú seas un asesino el cual se dedica a matar a gente muy poderosa, te pagan un pastizal, tú estás cocinando un plato para esa víctima, cuelas un trozo de tu ojo en la sopa y cuando se lo metan en la boca lo petas. Es la única, y es de, ya digo, de película mala, pero siendo sinceros, es que no hay ninguna más. Si eso te puedes dedicar a demoler edificios, supongo, saldrás barato y económico. Más allá de eso no hay más. Pero pasemos al peor con diferencia. Número 1. Chip Trick de JoJo's, de la parte 4. Normalmente tener un stand es algo bueno, por mínima que sea la habilidad, aunque te sirva, por ejemplo, para recoger monedas por el suelo. Sí, literalmente había un stand que se utilizaba para eso, pero eso en parte es por culpa de su usuario, que era básicamente retrasado. Pero el caso de Chip Trick no es así. Es un stand automático, es decir, actúa sin la intervención del usuario. Además es básicamente un parásito, que lo que busca es matar a su propio usuario. Y dirás, ¿por qué? ¿Para qué? Técnicamente, si un usuario muere, el stand también debería morir. Pero este no es el caso de Chip Trick. Lo que busca es que otra persona vea la espalda de su usuario, porque así le arrancará
quitará la espalda y pasará a ser el stand de la persona que ha visto la espalda. Además, a diferencia de la mayoría de stands automáticos, Cheap Trick puede hablar, y no solo con usuarios de stands, sino con personas normales y animales, a los cuales tentará o insultará para que ataquen al usuario o, en el peor de los casos, miren la espalda. Y obviamente, como pasa a ser tu stand, tú no lo puedes atacar directamente, porque atacarlo implicaría que te puede atacar a ti y matarte, así que esa tampoco te vale. De hecho, en la parte 4 de JoJo solo consiguieron derrotarlo porque tenían un callejón maldito por fantasmas y de esa manera consiguieron derrotarlo. Si no, este stand es auténticamente jodido de vencer. Mira que en JoJo hay stands algo horribles, como puede ser una torre eléctrica que te deja encerrado, stands que solo se activan con la muerte del usuario, pero uno que busque matarte constantemente sin duda se merece el puesto número 1 como peor habilidad. Y con total sinceridad, no se me ocurre ninguna utilidad extra para el combate o fuera del combate. La única utilidad que se me ocurre, y es muy entre comillas, es que te quieras vengar de alguien, te dé igual absolutamente todo y te asegures de llevártela a otro barrio, haciendo que mire tu espalda. Sí, tú te morirás, pero bueno, el otro al rato también alguien acabará viendo de la espalda. Así que sí, sin duda es horrible. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso que se suele decir. Dime qué tops te gustaría ver y nos vemos. Adiós.